Muy bien, seguimos en Infobae TV. Silvia, vamos a hablar hoy de un tema que nos ocupa desde hace unas cuantas semanas, la relación, la disputa entre el gobierno y los llamados fondos buitre. Porque hoy hay una sesión clave en Nueva York, otra más, en el despacho del juez Tomás Griesa, ante el pedido de los fondos buitres de declarar a la Argentina en desacato. ¿Pero qué significa esto? Vamos a consultar sobre este tema a un economista, Fernando Baer, de la consultora Quantum. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Precisamente queríamos iniciar el diálogo con usted, con vos, hablando de esta audiencia en el despacho del juez Griesa. ¿Qué significa que la Argentina sea declarada en desacato? ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas para nuestro país? Mira, en principio, digamos, hay que ver qué es lo que resulta de la audiencia finalmente de hoy. No está claro todavía que vaya a darse finalmente, a declararse en Argentina como en desacato. Lo cierto es que no hay antecedentes respecto de que un país sea declarado como en desacato. No hubo y no hay antecedentes. En principio no está claro cuáles pueden ser las consecuencias, perdón. Lo que sí queda claro es que esta nueva audiencia de cara ante el juez, por lo pronto va a permitir testear un poco cuál es el humor del juez, ¿viste? Considerando que hay una sentencia que ha sido dictaminada hace más de 2 meses y todavía no se ha dado efectivo cumplimiento, con lo cual digamos, el resultado de esta audiencia va a tener mucho que ver con el planteo que haga Argentina de cara a la resolución, si va a plantear algún tipo de negociación adicional, volver a hablar con el negociador, etcétera, para fijar cuál es verdaderamente la posición y si hay algún tipo de estrategia a futuro para poder resolver este problema de la mejor manera posible. Fernando, esta audiencia es producto de una presentación que hizo uno de los holdouts, NML, su abogado Cohen, que insiste que esta es que Argentina no ha demostrado otra cosa más que no querer cumplir con el fallo de la Corte de Nueva York, de la Justicia de Nueva York y específicamente con el fallo del juez Tomás Griesa. A ver, ¿cómo plantearlo? Esto, digamos, es claramente cierto, es decir, hasta ahora Argentina no ha cumplido con el pago de estos 1.330 millones de dólares, según lo que había dispuesto el juez. Ahora, de todos modos, no ha sido declarada en desacato. ¿Por qué todavía, a pesar de que no es la primera vez que los holdouts hacen una presentación de este tipo, ¿qué es lo que esto significa en términos concretos? Es decir, no los pagó, pero no es declarado en desacato. ¿Por qué? Digamos, hay dos cuestiones que planteas en tu pregunta. La primera es por qué aún no se ha dictaminado sobre un desacato o no del gobierno argentino. La verdad es que, por eso decía al principio, lo que se va a testear hoy es el humor del juez para ver si verdaderamente se puede empujar, si todavía sigue existiendo algún temor de la cláusula Rufo, empujar la situación algunos meses más. Eso por un lado, digamos, se va a testear hoy esa situación. ¿Por qué todavía no se ha resuelto de esta manera respecto al desacato? Yo creo que en alguna medida el juez se dio cuenta que se extralimitó, que las consecuencias de sus fallos sí son importantes para el resto de digamos, como para sentar un precedente para lo que tiene que ver con futuras o potenciales reestructuraciones de deuda de otros países. Se extralimitó en términos de jurisdicción y demás. Entonces yo en ese sentido creo que está tratando de suavizar un poco las tensiones y tratar de encontrar una solución que sea digamos, consistente para las dos partes. Lo que está claro es que el reclamo de los holdouts
digamos, es legítimo, pero las cifras sobre las cuales se está sentando finalmente la sentencia son exorbitantes. Eso por un lado. Y tu otra pregunta era cuáles son los efectos concretos digamos, de este desenlace que todavía no ha llegado a ningún punto. Y en definitiva lo estamos viendo con las consecuencias directas sobre la economía real. Digamos, la economía hoy está parada sobre una situación de equilibrio cambiario y monetario bastante débil. El gobierno está impulsando alguna estrategia para poder resolver esta situación. Creo que están pensando caminos alternativos si es que los encuentran. Pero concretamente esta situación tiene consecuencias directas sobre la economía real, básicamente sobre lo que es financiamiento de exportaciones, de importaciones, etcétera. Mañana hay un nuevo vencimiento de la deuda por 200 millones de dólares y el gobierno se prepara para hacer el depósito en Nación Fideicomisos, aplicando, digamos, esta ley que salió hace poco del Congreso. ¿Vos cuál crees que va a ser la consecuencia de esta decisión de la Argentina de depositar en Nación Fideicomiso y no en el otro banco? Mira, creo que forma parte de esta estrategia impulsada por el gobierno. Las consecuencias las esperables no deberían ser buenas. En definitiva, si bien contractualmente Argentina podía terminar su relación con el BONI, lo cierto de todo este cambio de legislación y de agente pagador es que los acreedores que sí han participado de las reestructuraciones anteriores no van a hacerse de los fondos, a no ser que decidan cambiar los bonos vigentes por bonos legislación argentina. Y hay muchos de estos inversores que no pueden hacerlo por una cuestión regulatoria o estatutaria, con lo cual no es un buen precedente para lo que es la resolución del conflicto de cara al futuro. Fernando, ¿cómo es esto de que no pueden hacerlo por una cuestión regulatoria o estatutaria? Digamos, hay grandes fondos o bancos de inversión en Estados Unidos y en el mundo que por una cuestión, digamos, de conformación de su regulación, como están basados en bajo legislación New York u otra, deben invertir en papeles que estén bajo legislación New York u otra, pero internacional creíble, con lo cual eso los inhibe de poder participar de un canje que involucra bonos de legislación argentina. Por otro lado, hay una cuestión fiduciaria. Ellos representan a sus inversores y tienen que obrar considerando la mejor estrategia de inversión de sus inversores, con lo cual, aún existiendo la posibilidad de hacerlo regulatoriamente, podrían decidir no participar porque consideran que acceder a ese canje podría afectar futuros derechos de sus inversores. Ahora, esos fondos que no aceptan a Nación Fideicomiso se quedarían sin cobrar. En principio se quedarían sin cobrar bajo este esquema. Todavía hay bastantes cuestiones que no se han resuelto, porque tampoco está claro que pagándole depositando en Nación Fideicomisos uno pueda cobrar también. Entonces, claro, porque además me parece, esto no lo sé, el BONI debería estar afuera ya de la operatoria. Sin embargo, bueno, la Argentina le pidió a través de una solicitud incluso que renuncie a la representación de la Argentina y todavía no lo hizo. Es decir, aún me parece, es la pregunta, aún los que aceptaran cobrar en Nación Fideicomisos, no están dadas tampoco las condiciones para hacerlo mañana. Exactamente, hay cuestiones, bien lo mencionabas, hay cuestiones operativas que hacen que finalmente el BONI siga siendo quien provea de información en algún punto a Nación Fideicomiso, si esto verdaderamente tiene lugar. Con lo cual, por eso decía, operativamente hay cuestiones que aún no están resueltas, que exigen, traspaso de información, manejo de
de los clearing houses, de dónde está, de quiénes son los tenedores finales para que puedan enviarles los pagos, etcétera, que todavía Nación Fideicomiso, por lo que creo, por lo que sé, no está en condiciones de resolverlo, digamos. O sea, mirando las cosas desde el punto de vista de los acreedores, nos encaminaríamos a un nuevo default. Sí, la verdad es que para lo que es para los bonos, inclusive reestructurados, de los canjes 2005 y 2010, regulatoriamente, contractualmente, la Argentina está incumpliendo desde julio de este año, desde junio y julio con la prórroga de 30 días, porque la cláusula de cross default, digamos, está vigente para los canjes 2005 y 2010, con lo cual es una situación que encerrona un poco más de nuevo al gobierno, pero no es algo nuevo para el mercado, digamos. No se está cumpliendo con los pagos y de nuevo, hay cláusulas de cross default que implican que la situación ya no es regular. Bien. Si bien todavía no se han hecho aceleraciones y al parecer no se van a hacer, por lo menos por ahora, la situación ya dejó de ser regular. Entre nosotros, a tus clientes, ¿qué le decís cuando te preguntan si vamos a un default corto hasta enero o un default largo? ¿Hay alguna claridad? La sensación es que esto se está construyendo día a día y el gobierno va avanzando en la medida que lo cree conveniente, digamos, o cuanto lo va necesitando. Está claro que por lo pronto hasta que la situación no esté un poco más compleja, el gobierno está avanzando en una línea que involucra, digamos, mayor riesgo y mayor volatilidad en las inversiones en Argentina. Ahora, habiendo dicho esto, de nuevo, el precio de los bonos, de los títulos, de las acciones, de los activos financieros en general en Argentina siguen siendo bajos y se está mirando, digamos, entre 2015 y 2016 que la situación se va a resolver, ya sea este gobierno o el próximo gobierno. Van a resolverlo sin estar enfrentando sobresaltos, digamos, de magnitudes considerables como para que uno decida, bueno, desinvertir o hacer algún stop en inversiones en Argentina. Muy bien, Fernando Baer de la consultora Quantum, muchas gracias por haber estado en Infobae TV. No, por favor, un gusto, hasta luego.